Muy bien. Hoy día vamos a continuar el tema de matrices, viendo un poquito ahora, habíamos hecho la suma de dos matrices, la resta de dos matrices, la multiplicación de un escalar con una matriz, y ahora vamos a entrar a ver lo que es el producto o la multiplicación de matrices. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos todo un concepto global, pero para explicarlo en palabras más sencillas, el producto de dos matrices no siempre es posible realizar. Se debe cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, fíjense, si tenemos una matriz A, la cual tiene un determinado tamaño, lo llamaremos M por N, ¿sí? Donde M, vamos a marcar esto, donde M nos indica la cantidad de filas y N la cantidad de columnas que tiene la matriz A. Si esta matriz A queremos multiplicar nosotros con la matriz B, la cual también tiene un determinado tamaño, lo llamaremos N por P, ¿sí? Donde N nos indica la cantidad de filas y donde P nos indica la cantidad de columnas tiene esa matriz B. Ok, entonces, la multiplicación de estas dos matrices A y B nos va a generar la matriz C. Pero para que sea posible la multiplicación de dos matrices, debe cumplirse la siguiente condición. Fíjense acá. Esta N que representa el número de columna de la matriz A, de la que está primera. Y esta N que representa el número de filas de la matriz B. Ambos valores deben ser iguales. En otras palabras, el número de columnas de la matriz A debe ser igual al número de filas de la matriz B para que se pueda llevar a cabo la multiplicación de matrices. En otras palabras, significa, vamos a ver, fíjense, los dos números internos, los internos, por llamarlo así, vuelvo a repetir, número de columnas de la primera matriz, en este caso la matriz A, pues no siempre la matriz A, la que está en primera, ¿no? En este caso A. Y el número de filas de la segunda matriz deben ser iguales. Si son iguales, entonces sí se va a poder obtener una matriz C. Pero ahora, ¿qué tamaño va a tener esa matriz que se obtiene? Va a ser del tamaño de los elementos que están más hacia afuera, de los externos. En otras palabras, la matriz que se va a obtener de multiplicar estas dos va a ser igual al número de filas de la primera matriz por el número de columna de la segunda matriz. Por eso hemos colocado aquí M por N. En palabras más sencillas, los dos números, fíjense, lo vamos a borrar un poquito. ¿Ya? Aquí. Vamos a borrar todo. Fíjense que una vez que hemos visto que los números internos son iguales, la nueva matriz va a tener tamaño de los externos, M y P. Ese va a ser el tamaño de la matriz que se obtiene. Que M sería el número de filas de la primera matriz y P sería el número de columna de la segunda matriz. Resumiendo, entonces, para poder multiplicar dos matrices, fíjense, el número de columna de la matriz A y el número de fila de la matriz B deben ser iguales, necesariamente. Y la matriz que se va a obtener va a tener un tamaño de los externos. El número de filas de A y el número de columnas de B. Ese va a ser el tamaño de la matriz que se obtiene. Pero para que se pueda, vuelvo a recalcar, para que se pueda llevar a cabo esta multiplicación, inicialmente estos dos deben ser necesariamente iguales. Bien, espero que se haya entendido esta parte. Vamos a hacer un ejercicio. Tal vez uno más completo, más grande. Creo que más tenemos uno más grande. Bueno, es lo mismo. Sí, lo mismo. Ya. Bien, fíjense, acá tenemos dos matrices. Tenemos la matriz A y tenemos la matriz B. Y se nos pide que hallemos el producto de la matriz A por la matriz B. La matriz A, ¿qué tamaño tiene? Fíjense, tiene tres filas, dos columnas. Es decir, tiene un tamaño de 3 por 2. La matriz B, ¿qué tamaño tiene?
2 filas, 5 columnas. Tiene un tamaño de 2 por 5. Lo primero que hay que analizar es que si es posible realizar esta multiplicación. Ya habíamos mencionado hace un momento que lo primero que debemos analizar, fíjense, son los números internos, el número de columnas de A y el número de filas de B. Eso debe ser necesariamente iguales. Deben ser iguales. En este caso son iguales. Por lo tanto, sí es posible la multiplicación. Es decir, sí va a ser posible encontrar esta matriz C. Pero ahora que ya sabemos que es posible esta multiplicación, ¿hay alguien con su micrófono? David, Hacho, por favor, su micrófono, por favor. Muy bien. Una vez que hemos visto que es posible la multiplicación de estas dos matrices, hay que definir qué tamaño va a tener la matriz que vamos a obtener. Y hemos dicho que ese tamaño lo define los números más externos, los que vamos a cambiar de color acá. Los externos, así 3, que sería el número de fila de A, y 5, que sería el número de columna de B. Ese va a ser el tamaño de la matriz que vamos a obtener. Primero hemos verificado que sí es posible la multiplicación y luego definimos el tamaño de la matriz que se va a obtener. Ahora bien, ¿cómo se va a definir o cómo se encuentra esa matriz? De hecho, sabemos que es una matriz de 3 por 5. Y el hecho de decir que es una matriz de 3 por 5 nos está diciendo que es una matriz, fíjense, tiene 3 filas y va a tener 5 columnas. De hecho, va a tener esta forma, esa matriz C que vamos a obtener. Una matriz de tamaño 3 por 5. Ahora, ¿cómo vamos encontrando cada uno de estos elementos de la matriz C, que es el producto de estas dos matrices? De la siguiente manera. A ver, esta matriz C que vamos a obtener va a tener un elemento en la posición 11. ¿Sí? En la posición 11. Entonces, significa que debemos generar la sumatoria de los productos. Fíjense, de la fila 1 de la primera matriz con la columna 1 de la segunda matriz. Entonces, vuelvo a recalcar, para poder obtener esta matriz C, que sabemos que va a tener un tamaño de 3 por 5, donde va a tener un elemento A11, A12, A13, empecemos calculando cada uno de ellos. Empecemos calculando el A11, ¿de acuerdo? Entonces, este elemento A11, decimos que está conformado por la sumatoria de los productos de los elementos de la fila 1 de la primera matriz, en este caso de A, por los elementos de la primera columna de la fila B. Eso si nos vamos acá, estaríamos hablando de la primera fila y estaríamos hablando de la, creo que conviene mejor, estaríamos hablando de estos elementos y de este. ¿Sí? La primera fila de A por la primera fila de B, para encontrar este elemento A11. Esta fila es, entonces aquí debemos realizar la sumatoria de los productos, es decir, 2 por 2 más 3 por 1. ¿Alguien me dice cuánto es eso, por favor? 2 por 2 más 3 por 1. 7, ¿no? Muy bien. Aquí se lo he hecho paso a paso, pero vamos a ver, efectivamente, 7. Perfecto. Vamos a encontrar ahora el elemento A12. El primer número nos indica la fila y el segundo número nos indica la columna. Entonces, fíjense, como es A12, fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. ¿Para qué? Para encontrar el elemento A12. El primer numerito nos dice la fila y el segundo numerito dice la columna. Entonces, 2 por 3 más 3 por menos 1. ¿Alguien me ayuda? 3. Menos 3, entonces el resultado es 3. 3 positivo. Vamos a ver el elemento A12. Efectivamente, 3. Y lo hemos vuelto a recalcar. 3. Ahora vamos a encontrar, ahora esto es muy feo, eso es muy fuerte, amarillo le voy a poner. El elemento A13. ¿Qué significa? Primer fila, tercer columna. Muy bien. Primer fila, pero ahora tercer columna. 2 por 5 más 3 por 10.
Eso vale el elemento en la posición 13. Por favor, hay dos personas. Tengan pues cuidado con sus micrófonos, chicos. Ahí Aguilar y Vanega, sus micrófonos, por favor. Interrumpen. A ver, estábamos en, ya, dijimos 2 por 5 más 3 por 0. ¿Cuánto sería? 10. 10. 10, ingeniero. El elemento que está en la posición 13. Veamos, la posición 13, efectivamente, 10. Vamos ahora al elemento que está en la posición 14. Yo sé que algunos lo manejan bien esto, pero iremos despacito con esta multiplicación porque haremos un solo ejercicio de multiplicación de manera que quede claro, ¿sí? Elemento 14, ¿qué significa? Fila 1, pero columna 4, ¿no? Fila 1, columna 4. Entonces, 2 por 7 más 3 por 4. ¿Cuánto sería? 26. 26, efectivamente, 26, el elemento en la posición 14. Vamos al elemento en la posición 15. En la posición 15, A15, fila 1, columna 5. Bueno, fila 1, pero ahora columna 5. Entonces, 2 por menos 1 más 3 por 3. 7. 7, eso no. Muy bien, veamos. Está más abajito, ¿verdad? ¿No? Efectivamente, 7. Muy bien, perfecto. Ahora nos correspondería elemento en la posición 21. 21, fila 2, columna 1, ¿cierto? El primer número nos dice la fila y el segundo número la columna. Entonces, fila 2, columna 1. 6 por 2 más 7 por 1. ¿Cuánto 19. 19, efectivamente, 19. Ahora, el A22. El A22. Fila 2, columna 2. De fila 2, columna 2. 6 por 3 más 7 por menos 1. 11. 11. 11. Vamos a ver, en la posición 22, efectivamente 11. En la posición 23. En la posición 23, fila 2, columna 3 significa. Bien, fila 2, columna 3. 6 por 5 más 7 por 0. 30. 30, efectivamente 30 en la posición 23. Ahora en la posición 24. Posición 24 sería fila 2, columna 4. Entonces, fila 2, columna 4, ¿no? La cuarta columna. 6 por 7 más 7 por 4. 70. 70 en la posición 24, efectivamente 70. En la posición 25. En la posición 25, fila, me pasé. En la posición 25, vaya hecho de nuevo. En la posición 25, no sé qué pasó, que lo agarra los dos, pero bueno. En la posición 25, eso sería fila 2, pero columna 5. Entonces me ayudan 6 por menos 1 más 7 por 3. 15. 15. Muy bien, en la posición 25, efectivamente 15. En la posición 23 nos falta. En la posición 23, no, perdón, 23 dije, perdón, 31, ¿no? En la posición 31, ¿qué estaríamos relacionando en la posición 31? Fila 3. Columna 1. Y columna 1. Y columna 1. Entonces diremos 8 por 2 más 7 por 1. 23. 23. Veamos. 23, efectivamente.
Muy bien. En la posición, ahora nos toca la posición 32. Eso significa fila 3, columna 2. ¿Sí? 8 por 3 más 7 por menos 1. ¿Cuánto, chicos? De nuevo, 8 por 3 más 7 por menos 1. 17. 17. Muy bien, vamos a verificar. Efectivamente, 17. En la posición 33. En la posición 33. Fila 3, columna 3. Entonces decimos, fila 3, pero columna 3. 8 por 5 más 7 por 0. 40. 40. 40. 40, efectivamente. En la posición 34. En la posición 34 significa fila 3, columna 4. Fila 3, pero ahora la columna 4. 8 por 7 más 7 por 4. 84. 84. Muy bien, vamos a ver. Efectivamente, 84. Y por último, la fila 35, que sería fila 3, columna 5. Fila 3, pero columna 5. 8 por menos 1 más 7 por 3. 13. 13. 13, efectivamente 13. Bueno, y aquí tenemos la matriz C, que es la que hemos obtenido justamente de multiplicar la matriz. Bueno, aquí está en el texto, está desarrollado paso a paso, ¿ya? ¿No? De multiplicar la matriz A por la matriz B. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende lo que hemos hecho? Sí, ingeniero, se entiende perfectamente. Ingeniero. Ok. Pero ¿qué tal si le damos la vuelta? Si le damos la vuelta a las dos matrices y en vez de decir, ahora decimos B por A. Queremos encontrar B por A. Son las mismas dos matrices con las que hemos hecho el ejercicio anterior, donde decimos A por B. Bien, la matriz B, ¿qué tamaño tiene? 2 filas, 5 columnas, tiene un tamaño de 2 por 5. Perfecto. Y la matriz A tiene un tamaño de 3 por 2. ¿Sí? Ahora, habíamos mencionado hace rato que primero tenemos que asegurarnos que se puede hacer la multiplicación. Entonces, para no estar manejando el concepto, el número de columna en la primera matriz debe ser igual al número de fila de la segunda matriz, yo creo que es más fácil hasta para recordarse que los números que están adentro, fíjense, los números que están adentro, esos deben ser iguales. Y la matriz que se va, si son iguales, la matriz que se va a obtener va a tener el tamaño de los números que están hacia afuera, les decía hace un momento. Entonces, en este caso, fíjense que este 5 no es igual al 3. Como no son iguales, ojo, no es posible realizar esta multiplicación. La multiplicación de estas dos matrices no está definida. Entonces no se puede hacer nada, no se puede multiplicar esas dos matrices. Y aquí es el momento de indicarles que en la suma dijimos que sí había la propiedad conmutativa, se puede invertir, A más B es lo mismo que B más A, pero no sucede en la multiplicación. La multiplicación de matrices no es conmutativa. A por B no es igual a B por A, y aquí lo estamos demostrando. Hace rato encontramos A por B, y es esta la que hemos encontrado, que es esta la matriz de haber multiplicado A por B. Pero al decir B por A, por esta condición que debemos cumplir sí o sí, no es posible realizar esta multiplicación de matrices. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se puede poner no existe? Que no existe, no está definida, no es posible realizar esta multiplicación, y así gustan, explican por qué. ¿Por qué no es posible? Porque el número de columna de la primera matriz no es igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Por qué le digo primera y segunda? Para no estoy diciendo B y A, porque, bueno, no siempre va a ser B, va a ser A, puede ser la matriz F, la matriz H, etc. Entonces, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz.
¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Ahora, en este siguiente ejercicio, ya no lo vamos a hacer, solamente una cosita quiero explicarles acá. A ver, acá tenemos la matriz B. Y se me pide que hallemos B por B. Así que la misma matriz la multipliquemos por sí misma. Entonces, la matriz B tiene un tamaño, tiene un tamaño de 3 por 3. Perfecto. Y la matriz B, que es la misma, pues obviamente también tiene un tamaño de 3 por 3. ¿Cuál es la condición para que se pueda hacer esta multiplicación? Dijimos hace rato, los números internos, este 3 de acá con este 3 de acá, deben ser iguales. Son iguales, ¿no? 3 y 3. Entonces sí se puede hacer la multiplicación. Y la matriz que se va a obtener, que la vamos a llamar C, la matriz va a tener el tamaño de los números externos, que en este caso es 3 aquí y es 3 acá. Entonces la nueva matriz que se va a obtener va a tener un tamaño de 3 por 3. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, estamos yendo bien. Dígame. ¿Sí? ¿Se entiende? No. Sí. Perfecto, ingeniero. Sí, ya. Entonces, tiene un tamaño de 3 por 3. Y si tiene un tamaño de 3 por 3, significa eso que va a tener este formato acá, ¿cierto? De 3 por 3. Elemento A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Hay que encontrar estos elementos. De aquí haremos la primera fila nomás, por favor. Es que quiero, en sentido de que nosotros trabajamos con dos elementos. Quiero aprovechar este que tiene 3 y 3. Por ejemplo, para encontrar... Voy a borrar esto un ratito. Ok. Para encontrar el elemento A11, ¿qué relacionamos en el elemento A11? La primera fila con la Primera fila y la primera columna. Muy bien, primera fila con primera columna. Entonces, ¿cómo diríamos? 3 por 3 más 1 por 4 más 2 por 3. Y aquí lo estoy colocando, lo tienen bien resuelto. Bueno, y eso nos da, a ver, 19. Permítanme un ratito, chicos. Denme 30 segundos un ratito. Ok, continuamos, por favor. Muy bien, a ver, uno más. Hagamos a ver el 32. Saltémonos un poquito. El elemento 32. ¿Me ayudan ustedes? ¿Qué habría que relacionar ahí? La fila 3 y la columna 2. Y la 3, muy bien. Y columna 2. ¿Cómo sería? 3 por 1 más 2 por 0 más 1 por 2. ¿Sí? Que aquí y además aquí lo tienen. Eso da 5. Da 5. Muy bien. Creo que con eso queda claro cómo es la multiplicación de matrices, ¿no, chicos? ¿Sí? Ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna Sí, pregunta? ingeniero. Ok. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ingeniero, va a pasar el PDF. Esto está en el Ya lo texto. paso. Esto lo tienen en el texto. Ya lo paso. Estoy trabajando desde el texto. Este texto ya lo tienen ustedes. ¿Sí? Estoy trabajando sobre el mismo texto que les pasé. Ingeniero, una consulta. Hola. Dime. Para hacer multiplicaciones con fracciones, ¿es otro subtítulo aparte o entraría aquí? Si fueran quebrados, ¿me dices? Si fueran quebrados, con fracciones. Por eso. Me dice, ¿sí? Es que es exactamente lo mismo, por ejemplo, a ver. Ya, pero bien que lo dices. Vamos, lo voy a hacer, no sé si el negro, acá hay negro acá. Vamos a suponer que este 3 no es 3 en realidad. Es 3
medios. Este 1 vamos a suponer que es 1/4. Ya, ok. Creo que vamos a... Y queremos hallar nosotros, queremos calcular este elemento de acá, el A12. El A12. Sería fila 1, Columna 2. columna 2. Entonces, ¿cómo sería la multiplicación si me ayudan? 3 medios por 1 más 3 medios. 1/4 por 0 más 0. 2 por 2. No cambia absolutamente nada, solamente que los valores que van a obtener acá, seguramente algunos van a ser también fracciones, ¿no? Cuando decimos fracciones, estamos hablando de números fraccionarios y quebrados, es decir, decimales no tienen, no es conveniente trabajar con decimales en matrices. Es preferible que si hay decimales, convertirlos a fracciones. Ya ustedes en colegio han aprendido cómo se transforma decimales a fracciones, ¿no? Vamos a eso a aprenderlo a estas alturas, chicos. No sé si era esa tu consulta para la persona que preguntó, o tal vez no le entendí bien la pregunta. Sí, gracias. Ah, ya, ok, perfecto. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Me confirman si por favor la están viendo en pantalla, la que dice operaciones elementales de matrices? Sí, ingeniero. Sí. Ok, perfecto. A ver, ¿a qué llamamos operaciones elementales de matrices? Aquí vamos a aprender 3 operaciones elementales de matrices que lo vamos a ver durante toda la materia, no solamente en matrices, en todos los temas que vamos a ver, siempre cuando se trabaja con matrices aparecen estas operaciones elementales. Incluso cuando trabajemos con determinantes, cuando entremos a ver el sistema de ecuaciones, cuando entremos a ver vectores, siempre están presentes estas operaciones elementales de matrices. Y cuando decimos operaciones elementales de matrices, no nos estamos refiriendo a la suma, resta, multiplicación, división, sino operaciones que se hacen dentro de una matriz, y son 3. Y esas 3 las tienen que manejar muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es explicar cada una de ellas. Y ya posteriormente empezamos a hacer ejercicios globales. La primera operación elemental que se hace entre matrices se llama la multiplicación. ¿En qué consiste esa multiplicación? Consiste en multiplicar los elementos de una fila por un determinado escalar, solamente de una fila. Bien, si bien es cierto que aquí les he colocado de una fila o de una columna, en realidad se puede trabajar con filas o se puede trabajar con columnas, en realidad. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar siempre por filas. Y eso se da porque nuestra mente, por lo menos de los latinos, nuestra escritura pues es horizontal, por eso que automáticamente siempre preferimos trabajar también en forma horizontal. Pero no hay ningún problema si se trabaja en columna. Por eso de todas maneras se lo he puesto fila o columna. Es decir, si nosotros tenemos aquí se trata, y ustedes me dirán, ¿para qué sirve? ¿De qué nos puede servir multiplicar una fila solamente por un número? Generalmente esta operación de multiplicación, generalmente, por no decir casi siempre, se la utiliza cuando queremos que un determinado elemento se nos haga unidad. Se nos haga unidad. Para eso lo utilizamos. ¿Y para qué queremos que sea una unidad? Ya más adelante en las aplicaciones lo vamos a ver para qué. Por lo pronto definámoslo así. Esta operación de multiplicación nos sirve cuando queremos que un determinado elemento se nos haga unidad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A ver, voy a marcar uno. Nos interesa que este 3, bueno, aquí he hecho un ejercicio bien, ¿no? Pero aquí he hecho la fila 1. Déjeme borrar esto un ratito, por favor. Vamos a suponer que este 3 de aquí, nos interesa que se haga 1. Aquí no quiero que se me confundan, no estamos haciendo la multiplicación de matriz por un escalar, eso es totalmente diferente. Aquí son operaciones que estamos haciendo en el interior de la matriz. Por lo tanto, si nos interesa que este 3 que estoy marcando acá, que está en la fila 1, se nos haga unidad, entonces si es 3 y queremos que se nos haga 1, ¿por qué número habría que multiplicar? Un tercio, ¿no? Por un tercio. Entonces, pero lo que pasa es que no solamente multiplicamos ese elemento, nos vemos obligados a que toda la fila se multiplique por un tercio. Entonces, un tercio por 3, 1. Un tercio por 3, 1. Un tercio por 6, 2. Un tercio por 9, 3. Pero conseguimos el objetivo. Conseguimos que este elemento que está en la posición 12, fíjense, se haga unidad, que era lo que queríamos. Queremos que se haga unidad.
Ahora, ¿qué pasará, por ejemplo, si lo que queremos ahora, ustedes me ayudan, si lo que quisiéramos es que este 6 se haga unidad? Queremos que este 6 se haga unidad. ¿Cuál sería la operación que tendríamos que realizar? Multiplicamos todo Por un sexto. por un sexto. sexto. Muy Un bien. sexto. Vamos a tener que multiplicar por un sexto. ¿Qué fila? La fila La 3. 3. La fila 3. La fila 3. Entonces, todos los elementos de la fila 3 lo multiplicaríamos por un sexto. A ver, los voy a borrar estos. ¿Cómo serían los elementos de la fila 3? Un sexto por 6, 1. Un sexto por 3, si me ayudan, un medio me parece, ¿no? Un medio. Un medio. Un sexto por 1, un sexto. Un sexto. Y un sexto por 0, 0. 0. Esos serían los elementos de la fila 3. Fila 1, fila 2, fila 4, no ha participado en nada, se mantienen intactos. Pero conseguimos el objetivo. Y el objetivo era que el elemento de que está en la posición 31 sería, porque este 6 está en la posición 31, ¿no? Fila 3, columna 1. Se haga unidad, que era lo que estábamos buscando. Le aplicamos la operación de la multiplicación a esa matriz, multiplicando la fila 3 por un sexto, para conseguir el objetivo que queríamos, que se haga unidad. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste? Cada vez que nosotros queremos que un determinado número se haga unidad, multiplicamos por un número, pero nos vemos obligados por un número por el cual se nos haga unidad ese elemento que queremos, pero estamos obligados que todos los elementos de esa fila sean multiplicados por ese número. Si fuera este 8 que quisiéramos que se nos haga unidad, ¿qué hacemos? La fila 4 multiplicamos por ¿cuánto? Por un octavo. Por un octavo, pero nos vemos obligados a todos los elementos de esa fila 4 multiplicar por un octavo. Bien. ¿En qué consiste la siguiente operación? La siguiente operación la conocemos como permutación. Y lo vamos a simbolizar de esta manera, fíjense. Fila, queremos permutar la fila 1 con en este caso fila 2 con fila 3. ¿Por qué motivo? Bueno, ya, los motivos dejémoslos para más adelante. Estamos repasando las operaciones. Queremos permutar. Y cuando decimos permutar, significa intercambiar. Por X motivo, eso lo vamos a ver más adelante, cuáles pudieran ser esos motivos, nos interesa que la fila 2 con la fila 3 intercambien del lugar. Entonces, permutemos que todos los elementos de la fila 2 pasen a ser elementos de la fila 3 y todos los elementos de la fila 3 pasen a ser elementos de la fila 2. Eso nos interesa. Y eso es lo que hemos hecho acá, fíjense. En la fila 2, 4, 2, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 2. La fila 3, 6, 3, 1, 0, se ha ido como fila 2, 6, 3, 1, 0. Porque hemos aplicado aquí la permutación entre la fila 2 y 3. Hemos hecho el intercambio de los elementos entre la fila 2 y 3. Ustedes verán, ¿eso para qué nos puede ser útil? Bueno, dejémoslo para más adelante, cuando veamos las aplicaciones. Ahí vamos a entender para qué se utilizan estas operaciones. Por lo pronto estamos aprendiendo a usarlas primero. ¿Alguna consulta de la permutación? Se puede tanto en filas y columnas. Sí, filas o columnas. Filas o columnas. La permutación, efectivamente, aquí se lo digo, entre filas, no le puse columna, ¿no? Uno puede permutar. En ese caso, si lo que quiere es permutar es columnas, pues pusiera, ¿no? ¿Cuál es la operación que voy a realizar? Voy a permutar la columna 2 con la columna 4. Si es lo que te interesa. Entonces, los elementos de la columna 2 pasan en lugar de la columna 4 y los de la columna 4 pasan en lugar de la columna 2. Estas operaciones se pueden aplicar tanto por fila como por columna. Aunque les vuelvo a recalcar, lo más común, que estamos acostumbrados a trabajar así, es que se haga siempre por filas, ¿ya? Incluso algunos textos ni hablan de la opción de columna, pero sí, se puede hacer sin ningún problema también. Bien, veamos el tema de ahora la otra operación, que es la adición. Esto es un poquito más compleja, atiéndanme un ratito. ¿Para qué utilizamos esta operación de adición? Esta operación la usamos cuando nos interesa que un determinado elemento se nos haga 0. Cuando nos interesa que un determinado número o elemento de la matriz se vuelva nulo. Si se haga 0, se haga 0. Por ejemplo, aquí, fíjense, en este caso, hemos puesto la necesidad que tenemos de que se nos hagan 0 estos 3 números acá.
Queremos que estos tres sean nulos. Queremos que sean nulos. Y en realidad, para ir adelantándoles un poquito, ¿por qué queremos que sean nulos? Porque muchas operaciones que vamos a realizar, estamos yendo a buscar la matriz de identidad, o lo que llamamos después el escalonamiento de matriz. Pero por lo pronto, nos interesa que este 4, que este 6 y que este 2 se nos hagan nulos. Muy bien, perfecto. Empecemos con el primero, empecemos con 4. Empecemos con este 4. Necesariamente, para hacer que un elemento se nos haga nulo, debemos trabajar en función a otra fila, la cual va a permanecer intacta, pero la que nos va a ayudar que este 4, que en este caso está en la fila 2, se haga aquí nulo, se haga 0. ¿Y en qué consiste? Esa fila que nos va a servir de guía, que aquí va a ser la primera fila, vamos a usar la primera fila de guía para hacer que la segunda fila se nos haga 0. ¿Y en qué consiste? En multiplicar un número por este elemento en la fila 1, en la fila guía, quiero decir, en la fila guía, para que sumado a este elemento en la fila donde queremos que se haga nulo, se nos haga 0. Entonces mi pregunta es, ¿por qué número voy a multiplicar, en este caso el 1, para que sumado al 4 acá se me haga 0? ¿Por qué número? Menos 4. Menos 4, perfecto. Y aquí lo tenemos, fíjense. Vamos a multiplicar por menos 4 la fila 1 y se la vamos a sumar a la fila 2. Pero nos vemos obligados a trabajar con toda la fila. Si bien vamos a conseguir el objetivo que este elemento que está en la posición 21 se nos haga nulo, pero nos vemos obligados a que la operación se aplique para toda la fila. Entonces fíjense, menos 4 por 1 más 4, 0, muy bien. Menos 4 por 1 más 2, menos 2. Menos 4 por 2 más 3, menos 5. Menos 4 por 3 más 2, menos 10. ¿Conseguimos el objetivo? Sí, lo conseguimos el objetivo. Logramos que este se nos haga 0. ¿Y se modificaron los otros? Sí, se modificaron. Pero conseguimos el objetivo de hacer nulo ese elemento. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Disculpe, ingeniero, una pregunta. Claro, En la dime. anotación que está colocando ahí en medio, dice F1 más F2. El F1 es como que nuestra principal y el F2 viene a ser donde... La primera es la fila guía. Por eso les decía, debemos generar una fila guía. Una fila que no se va a modificar para nada. En este caso hemos elegido nosotros la fila 1 como guía. ¿Por qué? Porque eso no queremos modificar. Queremos modificar todo el elemento acá abajo. Queremos modificar este 4, este 6 y este 2, que están en la fila 2, están en la fila 3 y están en la fila 4. Entonces, necesariamente necesitamos una fila de guía. Entonces, nosotros buscamos, entonces, como es este 4 que queremos hacer 0, y aquí tenemos el 1, entonces decimos, ¿qué número multiplicado a la fila 1, para que se lo sumemos luego a la fila 2, va a provocar que se haga 0? Hemos dicho el menos 4, ¿no? Ahora, vamos al siguiente caso, tal vez iba a quedar más claro. Disculpe, Inge, la fila que pongamos de guía, ¿sí o sí tiene que ser 1? No. Es buena pregunta. A ver. Más fácil como 1. No se preocupen ahorita. Esto lo vamos a ver hasta la sopa. Si por lo pronto aprendamos la operación. Ya en los ejercicios se van a dar cuenta que efectivamente no siempre va a ser 1 esto. Ya habrá que hacer un calculito adicional aparte, un número que multiplicado ese número más este no es 0, habrá que calcularlo. Por lo pronto estamos aprendiendo la operación, porque me interesa la operación, que la aprendan bien cómo trabaja la operación, ¿ya? Luego lo vamos a ir empleando. Fíjense, hemos asumido que esta es la fila, ay, se me marcó. Hemos asumido que la fila 1 es nuestra fila guía, la fila 1. Entonces, ahora nos interesa hacer que este 6 se haga 0. Mal. Hay que hice. Esperen, lo voy a acomodar. Lo volteé sin querer. Creo que ya. Ahí. Voy a borrar esto. Queremos que este 6 ahora se me haga 0. ¿Cuál es la fila guía? La fila 1. Entonces mi pregunta es, ¿por qué número multiplico la fila 1, que es la fila guía, que casualmente es 1 acá, y que sumado a la fila 3, aquí donde está el 6 me va a dar 0? ¿Por qué número tendría que hacerlo? Menos 6. Por menos 6. Y fíjense, eso es lo que hemos anotado aquí.
Uy, ese no me ayudó. El punto de esto es reducir Aquí está. Los números, ¿no? Fíjense, la fila 1 vamos a multiplicarla por menos 6 y la vamos a sumar a la fila 3 para que aquí se me haga 0, efectivamente se me hizo 0. Pero nos vemos obligados a aplicarla a toda la fila. Entonces, menos 6 por 1 más 6, 0. Menos 6 por 1 más 3, menos 3. Menos 6 por 2 más 1, menos 11. Menos 6 por 3 más 0, menos 18. Obviamente la fila 3 se ha modificado, pero conseguimos el objetivo, que era este elemento se convierta en 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Hola, dime. ¿Esto aplica para cualquier matriz o solo en algunos casos? No, en cualquier matriz. Son operaciones de matrices. Estas son las operaciones que se aplican en matrices, no importa el tamaño. Entonces es válido. Solamente para que sean nulos ciertos números, ¿no? Válido. Esta operación de la adición se la utiliza para que cierto elemento se nos haga 0. ¿Por qué queremos que se haga 0? Eso dejémoslo para más adelante. Ahorita concentrémonos en que queremos que se haga 0 el elemento. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? A ver, está bien. Ayúdenme ustedes ahora. No se olviden que seguimos con la fila 1 como fila guía. Ahora nos interesa que este 2 se me haga 0. ¿Cómo sería la operación? Habría que multiplicar, fíjense, la fila 1. ¿Por qué la fila 1? ¿Y por qué por menos 2? Porque resulta que acá es un 1. Habría que multiplicar por menos 2 para que multiplicado a la fila 1 y luego sumemos a la fila 4, aquí se me haga 0. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 1, menos 2 más 4, 2. Menos 2 por 2 más 6, 2, coincidentemente. Menos 2 por 3 más 8, que casualmente nos dio 2 también. ¿Está bien? Voy a aprovechar y compliquémosla un poquito, ya que veo que están muy interesados acá. Voy a borrar esto, perfecto, ya está. Ingeniero. Hola, dime. Si en caso en la fila guía, por ejemplo, en la fila 1, columna 1, hubiera un 2 y queremos que se vuelva 1, podríamos multiplicarlo por un medio para que se vuelva 1 y sería más fácil, ¿verdad? Exacto. Justamente a eso quiero ir. A ver, hagámoslo. Aquí nos vamos a detener un ratito porque es preferible que nos detengamos y esto se lo aprenda muy bien. A ver, vamos a suponer que este 2 es el que nos interesa que se haga 0. Nos interesa que se haga 0. Bueno, nos tocará trabajar con la fila de arribita como fila guía. Voy a marcar la fila 3. Debería haberlo marcado de otro color para marcar la diferencia. Ya acá. Muy bien. Ahí, escúcheme bien. El elemento 2, este número 2, quiero decir, nos interesa que se haga 0. Y voy a utilizar la fila 3 como fila guía. Y ustedes miran, ¿por qué la fila 3 y no la fila 2, la fila 1 como guía? Porque en este caso sí se tiene que ser la 3. Por el siguiente motivo. Pasa que más adelante nos va a interesar, primero nos interesó que estos elementos se hagan 0. Ahora nos interesa que este 2 se haga 0. Pero sin hacer que estos ceros acá otra vez dejen de ser 0. Eso significa que si yo trabajo con la fila 1 como fila guía, ¿no? Y digo, un número que multiplicado a este 1 y sumado a esta fila 2 se me haga 0, te verán por menos 2. Pero al multiplicar el menos 2 por el 1 más 0, acá ya deja de ser 0. Entonces necesariamente tiene que ser la de arribita para evitarme deshacer la operación anterior. No sé si me dejé entender. ¿Sí? Entonces. Bueno, tercio sería. Muy bien. Pero ahora vamos a hacer las dos cosas, lo que plantea su compañero. Encontremos primero la operación. Ahí quiero que lo analicémoslo entre todos. Si no se entiende, pregunten, chicos. ¿Por qué número? Lo voy a poner entre paréntesis acá. ¿Por qué número? La fila 3, que es la fila guía. ¿Por qué número tendré que multiplicar la fila 3 para que sumado a la fila 4
aquí se me haga 0. Como la operación la estoy aplicando a la fila 4, en realidad, solamente la fila 4 se va a modificar acá. De la fila 1 a la fila 3 no va a sufrir ninguna modificación, porque estoy haciendo una operación exclusivamente para la fila 4. Ustedes me ayudan, ¿cómo quedaría esto? A ver. La primera fila no sufre modificación. La vuelvo a copiar. La segunda fila no le estamos aplicando ninguna operación. 0, menos 2, menos 5 y menos 10. La tercera fila la estamos usando como fila guía. Se mantiene 0, menos 3, menos 11 y menos 18. Perfecto. Ahora sí, ayúdenme ustedes. 2 tercios. ¿Por qué número voy a tener que multiplicar la fila 3? En otras palabras, ¿por qué número tengo que multiplicar el menos 3 para que sumado al 2 acá me dé 0? ¿Alguien dice por ahí? Tercios, para que se elimine el menos 3. 2 tercios, ingeniero. Queda menos 2. Tendría que ser 2 tercios. Pero ya. Pero a veces ya más adelante cuando empecemos a hacer los ejercicios, ya se pone más complicado porque aquí en vez de este menos 3 podría estar un 11 sobre 8 y en vez de este 2 podría estar un noveno. Ya mentalmente ya más complicado encontrar ese número. Entonces yo, ¿qué les sugiero? Hagamos una operación auxiliar para poder encontrar este 2 tercios, de manera que les sirva para cualquier número que estén acá. Pero no siempre van a ser números enteros, a veces esto se vuelve fracciones y es más complicado encontrar ese número. Dice, ¿por qué número tengo que multiplicar? Llamémoslo X ese número. La fila 3, que hay un menos 3 acá, le pongo menos 3. ¿Por qué número? Llamémoslo X ese número que no sabemos cuánto es. ¿Por qué número habrá que multiplicar la fila 3? Para que sumado a la fila 4, para que más 2. ¿No de cuánto dijimos? 0. 0. No de 0. Bueno, ¿y ese número cuál va a ser? Habrá que despejar X. Este 2 que está sumando pasa a restar. Menos 2. Este menos 3 que está multiplicando pasa a dividir. Negativo con negativo se va. El número, muy bien. Alguien lo dijo mentalmente. ¿Cuánto es el número? 2 tercios. 2 tercios. Es una operación auxiliar, sobre todo cuando ya se compliquen los números. En vez de un menos 3 vea una fracción y en vez de un 2 vea otra fracción. Ya mentalmente se vuelve más complicado encontrar el número. Pueden hacer este pequeño calculito. Entonces, pero ya que hemos determinado que es 2 tercios, muy bien. Fila 3, la fila guía, recuerda. 2 tercios por 0 más 0, 0, muy bien. 2 tercios por menos 3, nos queda menos 2. Más 2, 0. 2 tercios por menos 11 más 2, si alguien me ayuda. 16, ¿no? 16 tercios. ¿Negativo? Sí, correcto. 16 tercios. 2 tercios por menos 8, que es la fila guía, más 2, menos 10. ¿Sí, no? Menos 2. Menos 10. Menos 10, perfecto. Ya, ok. Conseguimos el objetivo. Claro que se nos dieran, pero se modificaron los otros elementos, no importa. Pero conseguimos el objetivo, que era el elemento en la posición 42, este de acá. Queríamos que se haga 0, se consiguió el objetivo. Ahora, no podemos trabajar, y voy a aprovechar, lo voy a borrar esto otra vez. Borremos todo esto. Creo que me voy a... Para evitarnos hacerlo como forma de fracción, ¿no sería más fácil multiplicarlo? Está bien, espere un ratito, pues, chico. Estoy viéndole todas las... Venga, vamos a ver, muy bien. Yo entiendo muy bien lo que me quieres decir. Perfecto. Y tienes toda la razón. Pero lo estoy complicando un poquito para ir a lo más fácil luego. Tu compañero plantea algo muy interesante, muy interesante. Tu compañero me dice lo siguiente, a ver, pero si tengo aquí la operación me dice él, ¿no? Si tengo la operación de la multiplicación, el cual me permite hacer un elemento. Si este, ¿dónde está? Voy a marcar acá. Si este 2 quiero hacerlo 0, y aquí tengo arriba el menos 3, no quiero pues trabajar con el menos 3, me dice él, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues apliquemos muy bien. Apliquemos la multiplicación a la fila 3. ¿Por cuánto habría que multiplicar la fila 3? ¿Con qué objetivo? De hacerlo 1, pues, para que sea más fácil la operación. 1 tercio. Por menos 1 tercio, ¿está bien? ¿Qué conseguimos con eso?
¿Saben, chicos? ¿Saben que me ha gustado esto de escribir? Creo que me voy a comprar una tablecita más fácil, más bonito, ¿no? Bien, la fila 1 no se la modifica, sigue porque la operación la estamos aplicando a la fila 3. La fila 2 también no se modifica, la volvemos a copiar. Perfecto. Sería más largo así, ¿no, Inge? Es cuestión de gusto, chicos. Es cuestión de gusto. Esperen. Es que sobre todo cuando se vuelven muy complejos los números, tal vez conviene. Ahora sí, la fila 3 por menos un tercio. 0 por menos un tercio, 0. Menos un tercio por menos 3, 1. Menos un tercio por menos 11, 11. 11 tercios. Tercios, perfecto. Menos un tercio por menos 18, 6. Bueno, y la fila 4 la volvemos a copiar. Bien. Ok. Pero ahora continuamos con el tema. Queremos nosotros que este elemento se nos haga 0 y vamos a usar la fila 3 como fila guía. ¿Cuál sería nuestra Lo operación? multiplicamos por menos 2. Muy bien. Vamos a multiplicar la fila 3. Vamos a multiplicar la fila 3 por menos 2 y se la vamos a sumar a la fila 4. A la fila 4. Entonces, encontremos los nuevos números. Bueno, este es un 3, por favor, muy feo, lo voy a borrar. Y con el mouse más difícil. Por eso le digo, me voy a comprar una tablecita, me gustó esto de escribir así. Es 2, ingeniero, menos 2. Ah, perdón. Sí, tienes razón, es menos 2. Es el menos 2, ya, perfecto. Van a ser presenciales las clases, Inge. Sí, ¿no? No, pero eso de escribir por así con la tablet ya me está gustando. La verdad que con el mouse creo que está mejorando mi letra aquí. Ya. Entonces, la fila 1 y la fila no se modifica. La fila 2 la volvemos a escribir. Ahora, la fila 3. Muy bien. Menos 2. Multiplicamos la fila 3 y sumamos la fila 3 hay que volver a copiar, pero no. La operación la estamos aplicando a la fila 4. Ok, ahora sí. Multiplicamos la fila 2 y sumamos la fila 4. Menos 2 por 0 más 0, 0. Menos 2 por 1 más 2, 0. Menos 2 por 11 tercios más 2, si me ayudan. Menos 16 menos 16 tercios. Sí, muy bien. Menos 16 tercios. Menos 2 por 6 más 2. Menos 10. Ok. Y conseguimos el objetivo que queríamos, que era hacer que este elemento se nos haga 0, se nos haga nulo. Pues fíjense, se puede combinar las operaciones y ya es una cuestión de gusto. Oye, disculpe, ingeniero, y poniendo como fila guía la 2, en la que está arribita con negro, ¿no sería Chicos, igual más fácil? Un ratito, ¿me dan 30 segundos, por favor? Ok, perdón, chicos. A ver, alguien me preguntaba algo. A ver, ¿me la puedes lanzar de nuevo la pregunta, por favor? Si en vez de usar la fila 3 como guía, podemos usar la fila 2, digamos, con ese 0. También, sí. En este caso, la fila 2 la puedes usar como guía también. Claro que Está sí. mejor el primer método, Inge. Con el 0, digamos, igual no tiene nada en la primera columna. Toda la razón. Haciendo con la fila 2, ingeniero, nos evitamos de hacer con fracciones. Es que podría ser. Es una cuestión de gusto, chicos. Lo que pasa es que ahorita todos sus números son enteros. ¿Qué tal si le colocamos aquí una matriz que sean todos fraccionarios? El procedimiento es el mismo, solo que ya se nos complicaría la suma de eso.
¿no? Porque todos estos números, toda la matriz completa, podría ser fracciones. Una matriz, un medio, un octavo, y todo pudiera ser fracciones. Entonces, es una cuestión de gusto, ¿ya no? Entonces, pero obviamente a veces conviene reducir la unidad de ese elemento para que las operaciones sean más sencillas. Es decir, al final llegamos exactamente a lo mismo. Ahora, en realidad, chicos, todo esto, ¿para qué se hace? Estamos buscando reducir la matriz a un formato que llamamos matriz escalonada, que lo vamos a ver más adelante su definición, y ahí van a entender por qué nos interesa primero que un elemento sea nulo, por qué nos interesa que un elemento se haga cero, ahí entra la justificación. Entonces ahí uno ya le empieza a buscar las combinaciones. Hay personas, a mí en lo personal no me gusta mucho la operación de la multiplicación porque me hace... Muchas vueltas, Inge. Muchas vueltas. En lo personal, hay otros que les gusta reducirla a 1 para que les sea más fácil la operación. Es cuestión de gustos. Ahora, alguien por ahí me pregunta de números complejos. Obviamente, claro que puede haber números complejos, pero no vamos a entrar nosotros a trabajar con números complejos. No solamente complejos. En una matriz pudieran entrar funciones trigonométricas también. Hay en el texto algunos ejercicios solucionados con expresiones trigonométricas, ¿no? Simplemente para conocimiento. Obviamente ahí hay que, cuando empezamos a multiplicar filas con columnas, hay que tener un manejo alto de todas las propiedades trigonométricas, identidades, etcétera, ¿no? Pero no tiene sentido. En el libro hay un par de ejercicios resueltos con expresiones trigonométricas, simplemente para que las tengan ahí de consulta, pero no, eso sería... Lo que me interesa es que sepas multiplicar matrices, no complicarle con números complejos o funciones trigonométricas. Incluso se puede sacar derivada integral a una matriz también, pero bueno, eso ya son otras cosas. ¿Y se entendió las 3 operaciones, chicos? No sé si aquí tengo algunos. Ya, nos toca. Vamos a continuar. Bien, entonces, vamos a ver ahora lo que son las matrices escalonadas. ¿Qué es una matriz escalonada? Una matriz escalonada por filas es aquella matriz donde, bueno, se la voy a definir así, es que en un concepto. Esperen un ratito, no veo mi... es que lo mandé, es que no me... ahora sí. Una matriz escalonada es aquella matriz donde debajo de cada primer elemento no nulo, debajo de todos son elementos nulos. Medio complicado la definición, más fácil entenderlo aquí en la gráfica. Déjenme activar el lápiz acá. En otras palabras, una matriz escalonada es una matriz que se le ha formado, tal como su nombre lo dice, escalones, escalera. ¿Sí? Fíjense este primer caso. Cada vez que van bajando, tiene que ver un desnivel. Esta matriz está escalonada. Sí está escalonada. Esta otra, más largo el escalón, pero sí está escalonada. Esta otra, está escalonada. Esta otra, cada vez que baja un nivel, tiene que sí o sí mínimamente un escalón bajar. Está escalonada también. Esta otra. Ingeniero, el primer término no se lo toma, entonces los 9, por ejemplo. Un ratito, ahorita te atiendo. Olvídense de los números, no importa que sean 9, no 9. Sí. Estamos hablando de la forma de la matriz. Aquí, perdón. Ahí, para primer escalón, tiene solamente 2 escalones. Ahí, lo voy a borrar y, no sé, ¿me la repites tu pregunta, por favor? No te entendí. ¿Me decías? Por ejemplo, fila 1, columna 1, no se toma en cuenta, ¿no? Para la escalonada. No, por eso. Mira, se empieza de acá. Ahí. Primer escalón. Segundo escalón. Tercer escalón. Para que una matriz esté escalonada, pero bien que lo dices, el elemento en la posición 11 no puede ser 0, chicos. ¿Sí? Este no puede ser. Esa era mi duda, gracias. No puede ser. ¿Ya? En este otro caso, fíjense, primer escalón, solo que este es mucho más largo. Está escalonado. Está escalonado. Está escalonado. Está escalonado. Más largo. Está escalonado. Veamos acá.
largo, más largo, pero está escalonado. Esta, por ejemplo, está escalonado también. Esta, que no hay más filas, entonces ahí está escalonado. ¿Cuáles no estarían escalonadas entonces? Aquí hay ejemplos de matrices no escalonadas. Por ejemplo, esta, ¿por qué no está escalonada? O en todo caso, falta todavía para que esté escalonada. Fíjense, ¿qué faltaría aquí para que esté escalonado? Ayúdenme a ustedes. ¿Qué habría que hacer? Un 0 debajo del 3. Un 0. Exacto. Un 0, Inge. Este 2 tendría que hacerse 0, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tendría que hacerse 0 para que la matriz esté escalonada. ¿Y cómo hacemos 0 un elemento? Volvamos para atrás. Por Ahí multiplicación. La aparece multiplicación, la la adición. adición. Con adición. La adición. La adición es la operación que nos ayuda a hacer que un elemento se haga nulo. Entonces aquí faltaría esa operación. ¿Qué habría que aplicar aquí? Usar la fila 3 como fila guía. Voy a borrar esto un poquito. Habría que usar la fila 3 como fila guía para que este elemento 2 se haga 0. Al hacerse 0, ahí sí diríamos ya está escalonada, porque este sería 0. Ahora mi pregunta, ayúdenme ustedes a ver, ¿por qué número tendría que multiplicar la fila 3 para sumar la fila 4 para que este 2 se haga 0? ¿Será que mentalmente lo podemos determinar? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios, ¿sí? Habría que multiplicar la fila 3 por menos 2 tercios y sumar a la fila 4. Y hacemos que este elemento se haga 0. Y ya recién estaría escalonada esta matriz. Veamos este otro caso. Aquí algo falla. Aparecieron los ceros antes. No está escalonada. 1 ahí hay que ahí volverla nula. ¿Qué podríamos hacer acá, chicos, en este ejercicio para que esta matriz esté escalonada? Permutar. Muy bien, muy bien. Inge, una pregunta, pero anulando así diferente dirección, ¿no sería igual? Por ejemplo, el debajo del 3, que sea 0. Ahí no puede ser una escalera, o sea, al revés, volcada. ¿O no? ¿De qué ejercicio me habla usted? ¿De este segundo? Sí, de ese. Ya. Para hacer, digamos, una escalera media al revés, digamos. Pero no se puede. Claro, pero no, claro, se puede. Pero digamos, ¿cómo haríamos eso? ¿Qué operación habría que usar? Haciendo cambio de fila. La fila 2 se va a la fila 4 y la 4 a la 2. Y tendríamos una escalera al revés. Está bien, está perfecto. Pero, vuelvo a repetir, pasa que ustedes se van a acostumbrar a trabajar de arriba hacia abajo y no hay ningún problema de trabajar de abajo hacia arriba, pero nuestra mente estamos nosotros acostumbrados a escribir de izquierda a derecha y a leer de arriba hacia abajo. Entonces, a ver, intenten alguna vez leer, alguna vez impriman usted un texto y la primera fila cámbienla, intenten leer un libro, sí, de izquierda a derecha, pero que vayan subiendo, yendo hacia arriba. Van a ver que van a tener muchos serios problemas para leer, porque nuestra mente está acostumbrada a leer tum hacia abajo. Nosotros los latinos, a eso me refiero, de que se puede, pero y va a un momento que van a estar leyendo en la quinta fila y de la quinta tendrían que irse a leer la cuarta, pero automáticamente su mente lo va a mandar a la sexta y al hacer eso van a generar problemas. Aquí lo más fácil en este caso, pero claro que se puede. Lo más fácil aquí, que es, alguien lo dijo por ahí, es permutar. En este caso acá, ¿qué nos conviene? A ver, si alguien me ayuda, hagámosla la permutación acá. La fila 2 con la fila 4, ingeniero. Exacto, y se nos arregla el problema. Fila 2 con fila 4. Vamos a permutar. Fila 2 y fila 4. La fila 1 la voy a volver a copiar. 1, 1, 2, 3. En lugar de la fila 2 voy a colocar la fila 4. La última. 0, 7, 2, 5. La fila 3 la vuelvo a copiar tal como está. 0, 0, 3, 2. Y como he permutado fila 2 con fila 4, la fila 2 ahora la mando de última. Le cambió la posición a la fila 2 con la fila 4. Muy bien. Veamos. ¿Será que está escalonada, chicos? Está, ¿no? Correcto. Escalonada. Entonces, esta matriz de acá no estaba escalonada.
fue necesario hacerle una operación adicional para que esté escalonada. Entonces, ahora sí está escalonada. Ahora bien, vamos a esta última. Tampoco está escalonada. Porque fíjense, y acá se detuvo. ¿Qué falta acá? ¿Qué falta que esté escalonada? Convertir El 7, el 8 y el 2 tenemos que convertir en 0. 7, 8 y el 2, Inge. Ya, ok, perfecto. No tienes razón, está muy bien. Pero yo quiero que de aquí para adelante ustedes se olviden de decirme el 7, el 8 y el 2. Me tienen que decir el elemento en la posición 20, 32, 32, 42 y 43 tienen que hacerse nulos. ¿Cuáles, en este caso, qué elementos son los que tienen que hacerse nulos? Para que sus demás compañeros lo entiendan. Tal vez dicen el 2, lo que están un poquito por ahí despistados, y hay varios 2 acá en la matriz. No saben de qué 2 están hablando ustedes. ¿Qué elementos son los que tendrían que hacerse nulos? ¿En qué posición? A32. Muy bien, A42. muy bien. Y A43. En la posición 32, ¿cuál más me dijeron? 42. 42 y 43. Y 43, perfecto. Esos elementos son los que tendríamos que hacer los nulos primero para que esta matriz esté escalonada. Muy bien, pero vamos por partes. Entonces, lo primero que habría que hacer es, empecemos con estos dos acá. Estos dos habría que hacer los nulos. La fila 3, la fila 4. ¿Qué fila usamos como guía? 1. ¿Qué dicen los demás? La fila 2. Fila 2. La fila 2. ¿Por qué no podemos la 1? Porque si Porque es la trabajamos unidad en el comienzo. es este de acá, fíjense, si trabajamos con la 1, ustedes miran, hay que multiplicar la fila 1 por menos 7 para que te salga 0. Muy bien. Menos 7 por 1, menos 7. Entonces este 0 va a dejar de ser 0. Pues tiene que ser necesariamente con la segunda. No podemos trabajar con la primera porque vamos a deshacer lo que ya se hizo en el sentido de que estos 3 de acá ya son nulos. Y eso tienen que mantenerse nulos. Si trabajamos con la primera fila, estos van a dejar de ser nulos. Entonces hay que trabajar con la segunda. La fila segunda, esta sería nuestra fila guía. Entonces, ayúdenme ustedes, hagamos estas dos, escribamos las operaciones por lo menos. ¿Cómo sería la operación para este número 7 que está en la fila 32, se nos haga nulo? ¿Cómo sería? Multiplicando menos 7 medios. Multiplicamos menos 7 medios. ¿Qué fila multiplicamos por menos 7 medios? Fila 2. La fila 2 es nuestra fila guía. La sumamos con la fila 3. Perfecto. Y sumamos con la fila 3. Ahora, para que este 8 se haga 0, ¿cuál sería la operación? Menos 8 medios. Menos 8 medios. Menos 8, eso es menos 4, pues, ¿no? Sí, menos 4. Por menos 4, la fila 2 y sumamos a la fila 4. Y con eso lograríamos nosotros, permítanme borrarlo esto, lograríamos hacer que este se nos haga 0 y que este también sería 0. Obviamente, estos otros elementos también se van a modificar, ¿no? Pero conseguimos el objetivo de que estos dos se hagan 0. Claro, y posteriormente, ahora tocaría el elemento que esté en este lugar, que obviamente ya no sería 2, ¿no? Porque con estas operaciones se van a modificar estos elementos. Este elemento que está acá, hagamos otra operación que se nos haga 0, pero ya usaríamos la fila 3 como fila guía, para que trabaje la fila 4, que aquí se nos haga 0. Y cuando eso se cumpla y tenga ese formato escalonado, así, diríamos, esa matriz está escalonada. ¿De acuerdo? ¿Y para qué nos va a servir escalonar matrices? Y que no hemos entrado todavía en las aplicaciones, chicos. Nos va a permitir resolver sistemas de ecuaciones, nos va a permitir, bueno, solucionar problemas de una infinidad de cosas. En muchas situaciones hay que escalonar una matriz. Entonces, en realidad lo que hacemos es estas operaciones que acabamos de aprender, utilizarlas en una matriz para llevarlo a un formato escalonado. Un formato escalonado.
¿Alguna consulta, chicos? Todo claro.